¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, y el video del día de hoy va a tratar, pues, acerca de las recientes informaciones, ¿verdad?, que se dan a partir de la llamada telefónica que no se había publicado en ninguno de los medios, que se dio el día 12 de este mes, 12 de febrero, precisamente entre el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, y el señor Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia. Cosa que se había mantenido, pues, oculta hasta cierto punto. Y, y en la noche del 15 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia publicó información sobre una llamada telefónica entre el primer ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado, Antony Blinken, que fue informado por la agencia oficial del gobierno chino, CGTN, que es una de las dos agencias que tiene. Una es Global Time y la otra es precisamente CGTN. Y sin más les voy a compartir precisamente la publicación del diario CGTN, ¿verdad? Para que ustedes vayan entrando en contexto. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Eh, Como miran ustedes aquí, este es el nombre del diario. Es un órgano oficial del gobierno chino. Y fue publicado en Europa, como le voy poniendo aquí con la flecha, a la 1:57 de la tarde del 16 de febrero, en donde el encabezado dice: Lavrov de Rusia insta a Washington a abandonar la retórica agresiva en la llamada telefónica con Blinken. Y aquí, si usted lo quiere leer completo, pues nada más ponga usted estas letras que están aquí y ahí le va a mostrar varias opciones, inclusive en español, eh, que a juicio mío la versión en inglés está un poco más completa. Y pues es larguito el artículo, pero muy completo. Ya lo recomiendo porque bien vale la pena pasarse ahí un rato, ¿verdad? Eh, y ahí mismo presenta otro artículo, perdón, hace referencia, ¿verdad?, a uno de los artículos en donde viene ya pues la respuesta de los Estados Unidos, que ahorita les voy a compartir en qué diario ya eh, se publica. Que por cierto, Rusia pidió que se acallara la respuesta, pues porque, como verán ustedes a continuación, son bastante amplias las demandas de un lado como del otro, y hay bastantes diferencias. Yo diría que esto es apenas un principio, pero de veras que hay muchas controversias, ¿verdad?, entre la posición de los Estados Unidos por una parte y la posición de Rusia por la otra. Entonces, pues dijéramos que se trata de un buen principio, porque pues cualquier camino empieza con los primeros pasos, y ya esto es positivo. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, o el ministro, ¿verdad?,
de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, pidió el martes a Estados Unidos que abandone la retórica agresiva en el diálogo sobre garantías de seguridad y que demuestre un enfoque pragmático sobre este tema. E informa pues precisamente la agencia de noticias estatal TASS, que también lo puede usted encontrar ahí, ¿verdad? Casi el mismo encabezado que usted ve en el diario chino que les acabo yo de mostrar, lo publica la agencia oficial estatal de noticias TASS, que si usted lo quiere ver, tecléelo tal cual TASS. Y usted puede ver el comunicado oficial, en donde precisamente el secretario de Exteriores eh, pues les pide que rebajen un poquito el tono. Y pues Lavrov mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, la que el diplomático ruso subrayó la necesidad de seguir trabajando juntos. Es decir, el día 12 se da una conferencia, una llamada telefónica entre Joe Biden y Vladimir Putin, que no salió la información en ninguna parte. Pero posteriormente, ya el día 16, el día 15, quiero decir, eh, se da la conferencia telefónica entre Anthony Blinken y Sergei Lavrov, ambos secretarios de Exteriores, ¿verdad? Y se publica ya el día 16 en el diario chino CGTN y también lo publica la agencia oficial de noticias TASS, como suena, con doble S. Y ahí es donde ya, pues se da a conocer la conversación entre Lavrov y Blinken. Y pues de ahí viene la invitación por parte del señor Lavrov a que los Estados Unidos rebaje el tono, que asuma una actitud más pragmática, lo cual pues me parece bastante lógico porque pues, no se puede tener una conversación de paz a gritos de amenaza. Y el señor Lavrov declaró, por nuestra parte, se resaltó que es necesario continuar con el trabajo conjunto, tal como lo acordaron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Joe Biden, durante su llamada telefónica del día 12 de febrero, en el contexto de la propuesta de Estados Unidos y la OTAN sobre garantías de seguridad, cita TASS. Porque para esto la llamada se dio por iniciativa pues precisamente del gobierno de los Estados Unidos. Lavrov enfatizó especialmente la inadmisibilidad de la retórica agresiva avivada por Washington y sus aliados más cercanos y pidió un diálogo pragmático, sobre todo el espectro de cuestiones planteadas por Rusia, con un enfoque en el principio de seguridad indivisible. Rusia había enviado previamente demandas de conversación sobre varios temas a Estados Unidos y a la OTAN. El punto más importante para Rusia había sido, en términos de seguridad, indivisibilidad, en el sentido de que la seguridad de un lado no debería interferir con la seguridad del otro. Ese término está incluido en varios tratados con Rusia. Afirmó que la expansión de la OTAN
amenazaba su seguridad y por lo tanto violaba esos tratados. Si bien Estados Unidos negó todo esto, es obvio que todas las expansiones de la OTAN aumentaban el peligro potencial para Rusia. Y para Rusia y la OTAN. Se sirvieron así puestas en un clásico dilema de seguridad, diríamos. En las relaciones internacionales, el dilema de seguridad, también conocido como el modelo en espiral, es cuando el aumento de la seguridad de un Estado comienza eh, con el aumento de la fuerza militar y lleva a otros estados a temer por su propia seguridad. Lógico, porque no sabe si la seguridad, el Estado en crecimiento, tiene las intenciones de utilizar su ejército en crecimiento con fines ofensivos. En consecuencia, las medidas para aumentar la seguridad pueden generar tensiones, escaladas o conflictos con una o más de las partes, produciendo un resultado que ninguna de las dos partes realmente deseó. Una instancia política del dilema del prisionero. Estados Unidos habría respondido al documento ruso concediendo algunos de los puntos menores que Rusia había exigido durante mucho tiempo, pero no en ninguna parte de las grandes cuestiones, de las cuales las más importantes pues eran ni más ni menos que la seguridad indivisible. Ojo, porque se va a citar. Y el 2 de febrero de 2022 había descrito el proceso en detalle. Ya se había publicado. Y a mediados de diciembre Rusia comenzó a contrarrestar el movimiento estadounidense público que publicó dos borradores del tratado. Uno con los Estados Unidos y otro con la OTAN, que incluía estrictas exigencias de seguridad. Ya desde mediados de diciembre. Que punto por punto era esto. Número uno, no más expansión de la OTAN hacia la frontera de Rusia. Retractación de la invitación por parte de la OTAN a Ucrania y Georgia a formar parte de la OTAN. Es decir, que no aumente el cerco alrededor de Rusia, que se retracte la invitación, así entre comillas, a Ucrania y Georgia. Porque esos dos países tienen frontera directa con Rusia. Eliminación de las fuerzas extranjeras de la OTAN en Europa del Este. Puesto que ya sabemos que hay tropas de la OTAN, pues en países de Europa del Este, o sea, como Bulgaria, Rumanía, y eso pues no lo puede tolerar Rusia, porque es una muestra de la expansión. Garantías legalmente vinculantes de que no se desplegarán sistemas de ataque que puedan apuntar a Moscú en los países cercanos a Rusia. Que ya los hay, sino de jure ya de facto. No a los ejercicios de la OTAN o equivalentes. Es decir, Reino Unido y los Estados Unidos, cerca de las fronteras rusas. No más barcos de la OTAN y aviones para mantener cierta distancia de la frontera rusa. Conversaciones periódicas de militar a militar. No más armas nucleares estadounidenses en Europa. Rusia solicitó respuesta por escrito y amenazó con tomar medidas técnico-militares si la
respuesta era negativa. Rusia también planeó un lazo nuevo de ejercicios militares. Se recibieron las respuestas, pero tras una solicitud de Estados Unidos, Rusia se abstuvo de publicarlos. Como quiera, aunque Rusia se abstuvo de publicarlos, hubo algunas filtraciones que publica el diario El País de España, que les comparto, por cierto, la, la página. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Permítanme un segundito. Por aquí lo tenemos. Vamos a ver. El diario El País lo tenemos por aquí. Les recomiendo que lean ambos artículos. Esto se publica en Europa a la 1:57 del 16 de febrero. La respuesta de Lavrov. Y en el diario El País de España se publica la respuesta, ¿verdad? En donde dice: Estados Unidos ofreció medidas de desarme a Rusia a cambio de desescalada de amenaza militar en Ucrania. No se los voy a leer porque está bastante largo, pero digo, ustedes lo pueden conseguir en el diario El País, eh, publicado también el día de ayer, ¿verdad? Ahí lo pueden ustedes leer completo. Ahí tiene unas fotografías de unos tanques ahí y está larguito el artículo, pero bien vale la pena eh, leerlo. De modo pues que la respuesta de los Estados Unidos a los borradores de tratado en Rusia es profesional. Si bien rechaza las principales demandas de Rusia, especialmente un estatus neutral para Ucrania, la rechaza de entrada. Cede en cuestiones menores y ofrece conversaciones adicionales sobre ellas. La respuesta de la OTAN es en cambio muy ideológica y rechaza todos los puntos de Rusia al tiempo que plantea nuevas demandas a Rusia, que están diseñadas para ser rechazadas. Es probable que ahora las negociaciones futuras excluyan a la OTAN. Es decir, van a dialogar los jefes, Estados Unidos y Rusia. Todo lo demás es un montón. Rusia aún tiene que responder oficialmente a las cartas recibidas durante una conferencia de prensa, después de la conversación con el primer ministro de Hungría. Y digamos que respuesta oficial no ha habido de las dos partes, pero filtraciones, y ya ha habido demandas por las dos partes. Y el señor Vladimir Putin, en una entrevista que tuvo con el primer ministro de Hungría, el presidente ruso comentó: mientras ignoran nuestras preocupaciones, Estados Unidos y la OTAN se refieren al derecho de los estados a elegir libremente métodos específicos para garantizar su seguridad. Pero no se trata solo de otorgar a alguien el derecho de elegir libremente métodos para garantizar su seguridad. Esta es solo una de las partes conocidas o de la fórmula de seguridad indivisible. La segunda parte, inalienable, implica que es imposible fortalecer la seguridad de nadie a expensas de la seguridad de otros. Eso fue lo que declaró el señor Putin. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha enviado una carta a varios países de la OTAN en la que solicita su opinión u opiniones oficiales sobre varios acuerdos que han firmado, que incluyen cláusulas sobre la indivisibilidad de la seguridad, es decir, que no se pueda dividir.
La seguridad. La esencia misma de los acuerdos sobre seguridad indivisible es que o hay una seguridad para todos o no la hay, no hay seguridad para nadie. ¿Cómo es compatible la firma de esos tratados y la seguridad indivisible para todos con una expansión agresiva de la OTAN? No puede ser. Contra Rusia. Y a los ministerios de Relaciones Exteriores occidentales les resulta difícil responder esa pregunta. Pues claro que sí. Y en una publicación que hace France 24, eh, este canal de televisión francés, enumeró algunos de sus titulares relevantes del día. Número 1, crisis de Ucrania. Moscú anunció el fin de los ejercicios en Crimea y la OTAN no está convencida. El Parlamento ruso pide a Putin que reconozca las regiones separatistas del este de Ucrania. Crisis de Ucrania. La retirada rusa se encuentra con el escepticismo de los aliados occidentales. Día de la Unidad, los ucranianos levantan banderas para desafiar el miedo a la invasión de Rusia. La OTAN dice a Rusia, parece continuar con la escalada militar en Ucrania. El jefe de la OTAN dice que Rusia parece continuar con la acumulación militar en torno a Ucrania. Es decir, ha sido una escalada. Y así pues, la misión especial de observadores de la OSCE, que es un organismo pues de la Unión Europea que se encarga pues de vigilar, el cumplimiento del alto al fuego, que está ahí desde 2014, pero a juicio mío no sirve para nada. ¿Por qué razón? Porque los señores de la OSCE, pues nada más ven para un lado, para el otro no miran. Y yo creo que la actuación de la OSCE deja mucho que desear. Y la OSCE pues ha estado observando, valga la redundancia, en la línea de alto al fuego, ¿verdad? En el sureste de Ucrania, e informó el 16 de febrero, es decir, precisamente el día de ayer, que el número de violaciones del alto al fuego había saltado repentinamente por encima del promedio y los intercambios de artillería tuvieron lugar en muchas partes del frente. Es decir, cuando se empieza a iniciar las incipientes pláticas de paz, pues se suelta la cañoniza a todo lo que da y por todos lados. En la región de Donetsk, el SO, bueno, ya saben a qué me refiero, al organismo de revisión europeo. En la región de Donetsk se registraron 189 violaciones del alto el fuego, incluidas 128 explosiones. En el periodo del informe anterior, se habían registrado 24 violaciones del alto el fuego en la región. En la región de Luhansk, la misión registró 402 violaciones. La cesación del fuego, incluidas las 188 explosiones en el periodo del informe anterior, registró otras 129 violaciones del alto el fuego en la región. Y el 16 de febrero los observadores notaron varios obuses autopropulsados del tipo 2S1 Gopsica de 122 milímetros en violación a las líneas de retirada. 4 de ellos fueron vistos del lado del gobierno
ucraniano y 2 del lado no gubernamental, es decir, de las fuerzas del Donbass, de los separatistas, vaya. Después de 3 días que habían sido más o menos bastante estables, hubo un salto repentino en la lucha y fue particularmente notable. Ahorita voy a tratar de compartirles un mapa, ¿verdad? A ver si puedo, porque esto no se me da. Y en una típica pieza de propaganda del New York Times demuestra cómo engañan intencionalmente a sus lectores. Y dice el artículo, la capacidad militar de Moscú está en duda después de las batallas fallidas por la ciudad ucraniana, y se refiere a Bakhmut. A medida que Moscú intensifica su ofensiva en el oeste de Ucrania, semanas de ataques fallidos contra un bastión ucraniano ha dejado destrozadas a 2 brigadas rusas, planteando dudas sobre las tácticas militares de Rusia y renovando las dudas sobre su capacidad para mantener ataques terrestres sostenidos a gran escala. Yo diría que más bien es al revés, porque no resulta lógico que la parte que tiene mayor cantidad de artillería, tropas y todos los elementos de guerra, y que cuenta con su aviación activa, pues esté perdiendo. No resulta lógico. Más bien yo me atrevería a pensar que esa pérdida de 2 brigadas se dio por el lado ucraniano, puesto que las batallas por la ciudad de Buledar, o sea, Bakhmut, Soledad, que había sido vista como un movimiento inicial en una esperada ofensiva rusa de primavera, se ha estado desarrollando desde la primera semana de enero. Pero la escala de las pérdidas, como dice el diario de Moscú, ahora comienzan a ser evidentes. Y según el artículo afirma que el ataque ruso a Uledar, o sea, Uledar, no logró su propósito, pero eso está a juicio de ellos mal. El ataque a Ugledar fue una operación de distracción. Ugledar fue originalmente defendido por 2 brigadas territoriales y el comando ucraniano sacó 2 brigadas de artillería, una brigada de infantería motorizada y parte de una brigada de tanques de otras líneas del frente para mantener Ugledar. El ataque ruso hizo lo que se suponía que debía hacer. Permitió avances rusos en el frente nororiental de Kharkiv y en Bakhmut, porque Ucrania había alejado las fuerzas de esos 2 frentes. La lucha en torno a Ugledar le ha costado a Rusia algunas, pero no grandes pérdidas. Han sido relativamente pequeñas y ya ahorita ya tomaron Soledad, tienen Ugledar y tienen Bakhmut ya rodeado. Y el propio Times admite que el diario el Times, ¿verdad?, que el esfuerzo ruso en Ugledar puso al ejército ucraniano en una mala situación. De ahí que, pues resulta bastante interesante observar que mientras, por un lado, ya empiezan los, diríamos, los comienzos de unas pláticas de paz, los combates se recrudecen. Y sigue la guerra de declaraciones, que van perdiendo, que esto, que el otro, y resulta bastante
interesante, ¿verdad? Pero precisamente cuando se empieza a platicar de paz es cuando aprieta más la guerra, ¿verdad? Porque, pues como decía el señor Borrell, precisamente el día de antier, decía que para conseguir la paz había que hacer más la guerra. Bueno, ese es el punto de vista del señor Borrell. Y pues lo están llevando a cabo, puesto que por una parte el presidente Biden platica con el presidente Putin y se ponen de acuerdo para que sus secretarios de Estado comiencen pláticas de paz. Pues si miramos las dos partes, la posición rusa y la posición estadounidense en cuanto a sus demandas, pues no cambia en nada, puesto que casi lo mismo que se pedía desde antes de la guerra, diría yo, puesto que Rusia pedía garantías de que ya la OTAN no se acercara más a sus fronteras. Pedía garantías, no se las dieron, y ahora pues se cae de vuelta pues casi en la misma retórica, y hay muy pocas concesiones de ambas partes, y quizás si si exceptuáramos la cuestión de Crimea, pues los dos están basados precisamente en eso, en esa palabra, indivisibilidad. ¿Qué quiere decir? No me puedes quitar un pedazo de nada. Y pues Rusia quiere precisamente el Donbass y el área de Gerson y Zaporozhye, anexarlo a su territorio y pues precisamente Ucrania, bueno, no es precisamente Ucrania, ya sabemos quién manda en la OTAN y quién manda en Ucrania, los Estados Unidos. Y ellos piden pues que no haya indivisibilidad, es decir, no me quites nada de Ucrania. De modo que ahí pues caemos en la trampa o pues en un diálogo de sordos, puesto que son casi las mismas demandas de ambas partes. Pero en fin, vamos a ver en los próximos días qué resultados hay, ¿verdad? Que por supuesto que todo lo que vemos es lo que quieren que veamos. De ahí las filtraciones de un lado por parte pues, de la agencia oficial rusa, TASS, y lo que filtra pues, el diario chino CTGE, que, pues por cierto, por lo que respecta al diario chino, es es un diario muy bien informado. Pudiéramos decir el diario semioficial de China. Y de ahí, pues veremos qué resultados hay en los próximos días. Por el momento, pues pudiéramos darle el beneficio de la duda y ver a ver qué avances hay en los próximos días. De modo, pues, amigos, que se me hizo muy interesante subir este video porque, pues, es noticia calientita y qué bueno que empiecen eh, las conversaciones de paz porque mal o bien es un principio y eso, pues, lo agradece el mundo. Y amigos, es todo por el video del día de hoy. Ahí les pido que me den un like o un dislike según sea su punto de vista. Y si quieren suscribirse al canal para que la campanita tilín, tilín, tilín les avise
pues con mucho gusto y bienvenidos. Lo mismo que si quieren compartir el artículo o lo quieren utilizar para hacer cualquier publicación o compartirlo en en las redes, pues adelante, ¿verdad? Y sin más, amigos, muchas